Edirne, Imperio Otomano. La noche del 27 de junio de 1390, la cámara da a los jardines del palacio, donde los jazmines en flor llenan el aire de la noche con una fragancia tan intensa que casi se vuelve narcótica. Cojines de seda cubren las paredes en tonos carmesí y dorado. Las lámparas de aceite proyectan sombras danzantes sobre los patrones geométricos que cubren cada superficie. La habitación habla de una riqueza incalculable, de un poder que abarca continentes, de un lujo que la mayoría de la gente no puede imaginar ni en sueños. Una mujer se sienta sola cerca de la ventana. Su nombre es Olivera Lazarevich. Tiene 21 años. Hace 9 meses era la hija del príncipe de Serbia, prometida en matrimonio a un noble bosnio, viviendo en un mundo donde su futuro parecía seguro, si no enteramente suyo. Esta noche viste sedas que cuestan más que todo el tesoro de su padre, hilos de oro en su cabello. Joyas rodean sus muñecas y su garganta. Por toda medida material, ella existe en el paraíso. No ha hablado su lengua nativa serbia con otro ser humano en 4 meses. La última persona que entendió sus palabras fue una sirvienta de los territorios serbios, una mujer que había sido capturada durante la misma campaña que llevó a Olivera a esta cámara. Esa sirvienta cometió el error de llorar mientras ayudaba a Olivera a vestirse una mañana. La supervisora del harén las descubrió hablando en serbio en voz baja, compartiendo recuerdos de iglesias y días festivos, y la calidad particular de la luz a través de los bosques de robles en otoño. La sirvienta fue trasladada esa misma tarde. Olivera nunca supo dónde. Desde entonces, ha existido en aislamiento lingüístico. Ahora entiende algo de turco, lo suficiente como para seguir órdenes y conversaciones básicas, pero entender no es lo mismo que pertenecer. Cada palabra que pronuncia en esta lengua prestada le recuerda que su propia lengua se ha vuelto peligrosa, algo que ocultar, un marcador de identidad que debe ser suprimido. La puerta se abre. Ella no se gira. Ha aprendido los diferentes pasos, los pasos rápidos y ligeros de las sirvientas, el ritmo medido del mayordomo del harén, el paso pesado y deliberado que significa que el propio sultán Bayezid se acerca. Estos son sus pasos. Cruza la cámara sin hablar. Esto es parte del patrón que ha aprendido a reconocer. El silencio significa que está complacido con algo, alguna victoria militar o negociación política. Cuando está enfadado, llega hablando, llenando el espacio con palabras que ella debe navegar con cuidado. El silencio es preferible, pero no seguro. Nada aquí es seguro. Se detiene a su lado en la ventana, mirando los jardines diseñados por arquitectos traídos de Persia y mantenidos por jardineros capturados de una docena de territorios diferentes. El Imperio Otomano se construye sobre la adquisición. Tierra, recursos, rutas comerciales, ciudades, gente. Todo puede ser adquirido, catalogado, asignado una función, integrado en el sistema en expansión. Olivera es una adquisición. Ella lo sabe con absoluta claridad. Fue transferida al sultán Bayezid como parte de los acuerdos del tratado que siguieron a la muerte de su padre en Kosovo-Polje. La batalla de Kosovo, donde la resistencia serbia a la expansión otomana terminó en sangre y cálculo político. Su padre murió en ese campo. Su gente perdió su independencia en ese campo y ella se convirtió en pago, tributo, prueba viviente de que los otomanos no solo habían derrotado a Serbia, sino que la habían consumido tan completamente que incluso las hijas de la familia real podían ser redistribuidas según las preferencias del sultán. Tu hermano envió otra carta, dice Bayezid en turco. Su voz es tranquila, casi casual. Él sigue esperando que la correspondencia diplomática de alguna manera cambie circunstancias que la fuerza militar no pudo. El hermano de Olivera, Stefan, ahora gobierna lo que queda del territorio serbio como vasallo otomano. Él envía cartas que Olivera no tiene permitido responder. Las cartas llegan a través de canales diplomáticos. Los funcionarios del harén se las muestran a ella mientras lee, observando su rostro, midiendo su reacción, evaluando si mantiene conexiones emocionales que puedan complicar su integración en el servicio otomano. Ella ha aprendido a no mostrar nada. Las cartas le rompen el corazón. Stefan escribe con desesperada formalidad, tratando de transmitir amor y preocupación a través de un lenguaje que pasará la revisión oficial. Él no puede decir lo que quiere decir. Ella no puede responder en absoluto. Todo el intercambio es una actuación. Cada carta es otra demostración de que el poder de su familia ha sido completamente subordinado a la autoridad otomana. Él pregunta por tu bienestar, continúa Bayezid. Habla como si estuviera discutiendo acuerdos comerciales. Espera que te traten con la dignidad apropiada a tu posición. La pregunta implícita en esta declaración es clara. ¿Qué dirá ella? ¿Confirmará que está bien tratada? ¿Expresará gratitud? ¿Demostrará que ha aceptado sus circunstancias y se ha integrado en su papel asignado? Estoy bien atendida, dice en turco cuidadoso. Las palabras tienen sabor a cobre. Bayezid asiente. Esta es la respuesta correcta. Hace un gesto a una sirvienta que ha estado esperando cerca de la puerta. La sirvienta se acerca con materiales de escritura,
papel, tinta, una pluma cortada de caña. Le escribirás a tu hermano, instruye Bayezid. Le dirás que te sientes honrada por la atención del sultán, que vives con una comodidad más allá de cualquier cosa que conociste en Serbia, que has abrazado tu nueva posición y esperas que él sirva al Estado otomano con la misma devoción que tú demuestras diariamente. Cada frase es un cuchillo. Olivera comprende precisamente lo que se está construyendo. Su carta será utilizada como propaganda, circulada entre la nobleza serbia para demostrar la completitud de la victoria otomana. Mira, dirá la carta, incluso la princesa Olivera, hija del príncipe Lazar, quien murió luchando contra nosotros, ahora escribe con gratitud sobre su vida en el harén del sultán. La resistencia es inútil, la sumisión es la única opción racional. Ella toma los materiales de escritura. Sus manos no tiemblan. Esto también lo ha aprendido. Pero esto es lo que hace que este momento sea notable. No es una crueldad única inventada específicamente para Olivera Lazarevich. Esto es un procedimiento estándar. El sistema del harén otomano en su apogeo bajo sultanes como Bayezid operó con una sofisticación administrativa que transformaba a las mujeres capturadas en instrumentos políticos con una eficiencia fiable. El lujo era real, la seda y las joyas eran genuinas, la comodidad se proporcionaba, y debajo de todo ello yacía la destrucción sistemática de la identidad anterior, el aislamiento calculado de las redes de apoyo y el uso instrumental de los seres humanos como demostraciones de poder. Esta noche descubrirás cómo funcionaba este sistema, los métodos específicos utilizados para romper y reconstruir la identidad, los cálculos políticos que determinaban qué mujeres cautivas eran asignadas a qué roles, la infraestructura que sostenía harenes que contenían docenas o cientos de mujeres, el impacto de décadas en las mujeres que sobrevivieron, los efectos en cascada a través de familias y reinos, y lo más importante, la experiencia individual de mujeres como Olivera, que vivieron una transformación sistemática rodeadas de riquezas que hacían que su cautiverio pareciera un privilegio. Esto no es fantasía romántica. Esto es una estrategia política documentada. Las fuentes existen en los registros administrativos otomanos, las crónicas serbias, las historias bizantinas y los informes diplomáticos venecianos. Múltiples perspectivas, todas confirmando el mismo sistema esencial. Los detalles son inquietantes porque son ciertos. Antes de profundizar en esta historia, quédate hasta el final. Lo que le sucede a Olivera es algo que pocos esperarían. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar a un compañero entusiasta de la historia y dime desde dónde nos ves en los comentarios. Siempre me asombra lo lejos que llegan estas historias. Ahora, volvamos a Edirne en 1390, donde Olivera Lazarevich escribe las palabras que cambiarán su vida para siempre. La batalla de Kosovo tuvo lugar el 15 de junio de 1389, día de San Vito en el calendario cristiano. Un detalle que adquiriría un significado mitológico en la memoria serbia. El príncipe Lazar Hrebeljanović lideró una coalición de fuerzas serbias, bosnias y otras fuerzas balcánicas contra el sultán Murad I y el ejército otomano en avance. La batalla duró desde el amanecer hasta la tarde. Murieron miles. Tanto el príncipe Lazar como el sultán Murad fueron asesinados durante o inmediatamente después de los combates. Resultado de la batalla no fue una victoria militar decisiva para ninguno de los dos bandos. Lo que hizo que Kosovo fuera transformador fue lo que sucedió después. La coalición del príncipe Lazar se fragmentó. La nobleza serbia, enfrentándose a un ejército otomano que había sufrido pérdidas pero seguía siendo capaz de nuevas conquistas, hizo cálculos sobre la supervivencia. En cuestión de semanas comenzaron las negociaciones. En cuestión de meses se firmaron tratados. Serbia se convirtió en un estado vasallo otomano, manteniendo una independencia nominal mientras aceptaba una subordinación práctica. Estos tratados exigían más que promesas de lealtad, exigían demostraciones tangibles de sumisión. Pagos de tributo, apoyo militar para futuras campañas otomanas, concesiones comerciales y matrimonios. Los matrimonios políticos habían servido durante mucho tiempo como herramientas de diplomacia en toda Europa y Oriente Medio. Una hija casada con el hijo de un rival podía cimentar alianzas, poner fin a conflictos o crear relaciones vinculantes entre reinos. Pero los matrimonios políticos otomanos funcionaban de manera diferente. No eran alianzas entre iguales, eran expresiones de jerarquía, haciendo visible la relación de poder entre el conquistador y el conquistado. Olivera tenía 18 años cuando comenzaron las negociaciones del tratado. Era hija del príncipe Lazar, lo que le dio valor como símbolo. Los otomanos no necesitaban su apoyo militar ni su riqueza, necesitaban lo que su presencia en un harén otomano representaría: la subordinación completa de la nobleza serbia, la transformación del liderazgo de la resistencia en pago de tributo, la demostración de que incluso las hijas reales podían ser redistribuidas según las preferencias otomanas. El traslado real fue documentado en múltiples fuentes.
Las crónicas serbias lo describen como una tragedia. Los registros otomanos lo describen como un acuerdo diplomático. Ambos coinciden en los hechos esenciales. Olivera fue entregada al sultán Bayezid como parte de los acuerdos que formalizaron el estatus de vasallo serbio. Fue transportada desde el territorio serbio a la capital otomana en Edirne. Entró en el harén imperial a principios de 1390. Para entender lo que esto significaba, primero hay que comprender el propio sistema del harén otomano. El harén no era un burdel. Esta es la primera idea errónea que hay que eliminar. Era una institución política y doméstica compleja que cumplía múltiples funciones simultáneamente. Alojaba a la familia del sultán, proporcionaba apoyo administrativo al palacio, entrenaba a mujeres para diversos roles dentro de la élite otomana, demostraba el poder del sultán mediante la acumulación de mujeres de territorios conquistados. Y sí, cumplía funciones sexuales, pero esas funciones estaban incrustadas en un sistema mucho más grande de control político y gestión social. El harén del palacio de Topkapi, ¿qué más? Tarde se convertiría en el ejemplo más famoso. Aún no había alcanzado su pleno desarrollo en la era de Bayezid, pero las estructuras esenciales ya estaban en su lugar. El harén ocupaba una sección separada del complejo del palacio. Tenía su propio personal, su propia jerarquía, sus propias regulaciones. La entrada estaba controlada. La comunicación con el mundo exterior era limitada. Todo funcionaba según procedimientos establecidos. En la cima de la jerarquía del harén se sentaba la valide sultán, la madre del sultán. Ella ejercía una enorme autoridad sobre las demás mujeres, gestionando toda la institución como un ministro gestiona un departamento gubernamental. Debajo de ella se encontraban las esposas y favoritas del sultán, cada una con su propio estatus determinado por factores como la duración del servicio, si habían tenido hijos, y el favor actual del sultán. Debajo de ellas venían las concubinas, mujeres que podían ser llamadas a la atención del sultán o podían pasar toda su vida esperando. Y en la parte inferior trabajaban las sirvientas, mujeres que realizaban trabajos domésticos y nunca serían consideradas para ascender a un estatus superior. Esta jerarquía se aplicaba sin piedad. La posición lo determinaba todo. Dónde vivías dentro del complejo del harén, qué ropa vestías, cómo te dirigías a los demás, qué acceso tenías al mundo exterior a través de cartas o visitantes, si podías esperar la libertad final a través de la manumisión o permanecerías como propiedad hasta la muerte. Olivera entró en este sistema en una posición inusual. No era una esclava comprada en los mercados, no era una plebeya capturada que era procesada a través de los canales de adquisición estándar. Era realeza serbia transferida a través de un acuerdo diplomático. Esto le dio un estatus inicial por encima de las concubinas comunes, pero por debajo de las esposas establecidas. Existía en una posición ambigua intermedia que creaba sus propias tensiones particulares. Las otras mujeres del harén entendían lo que ella representaba. Era un trofeo, una prueba de que los otomanos podían tomar incluso a las hijas de los príncipes que habían muerto luchando contra ellos. Algunas de las mujeres lo resentían, viéndola como alguien que recibía un privilegio inmerecido basado únicamente en su origen. Otras la compadecían, entendiendo que su origen real hacía que su cautiverio fuera más complejo psicológicamente que el de las mujeres que habían sido esclavizadas desde el nacimiento y no conocían otra cosa. El propio Bayezid tenía 33 años cuando Olivera entró en su harén. Se había ganado su apodo, el Rayo, por campañas militares llevadas a cabo con una velocidad asombrosa. Movía ejércitos más rápido de lo que sus enemigos anticipaban. Golpeaba antes de que los oponentes pudieran prepararse por completo. Expandía el territorio otomano en todas direcciones simultáneamente, librando campañas en Minondantins, Anatolia y los Balcanes al mismo tiempo. Este genio militar se extendía a su comprensión del simbolismo político. Bayezid comprendió que poseer a Olivera enviaba mensajes a múltiples audiencias. A la nobleza serbia les demostraba su impotencia. A otros reinos balcánicos les mostraba lo que esperaba a la resistencia. A su propia élite otomana les probaba su capacidad para extraer tributo de los pueblos conquistados. A Europa revelaba el poder otomano extendiéndose a los territorios cristianos con tal fuerza que incluso las hijas reales podían ser reclamadas como pago. El harén, desde esta perspectiva, era una herramienta política tanto como un arreglo doméstico. Cada mujer representaba una conquista. Mujeres griegas de territorios bizantinos, mujeres búlgaras de regiones recientemente absorbidas, mujeres armenias del este, mujeres serbias del norte. La diversidad era intencional. El harén era un imperio en miniatura, una exhibición del alcance otomano plasmado en forma humana. Pero las herramientas políticas siguen siendo seres humanos. El sistema funcionaba a través de la eficiencia administrativa,
pero tocaba vidas individuales con una precisión devastadora. Olivera era una mujer en ese sistema. Su historia ilumina cómo funcionaba el control sistemático a nivel individual. Los primeros 60 días fueron de borrado sistemático. Olivera fue asignada a cámaras en la nueva ala del harén, habitaciones que habían sido preparadas específicamente para su llegada. El lujo fue inmediato y abrumador. Alfombras de Persia cubrían todos los suelos, colgaduras de seda suavizaban las paredes, cojines rellenos de plumón proporcionaban asientos, mesas bajas de nogal tallado sostenían vasijas de oro y plata. La riqueza concentrada en estas habitaciones superaba cualquier cosa que ella hubiera visto en la corte de su padre. Esto fue calculado. El lujo cumplía múltiples propósitos. Demostraba la superioridad otomana, mostrando que incluso sus aposentos del harén superaban las estancias reales serbias. Creaba una comodidad física que hacía la resistencia psicológicamente más difícil. Y complicaba la propia comprensión de Olivera sobre su situación. ¿Cómo podía ser prisionera cuando vivía en tal magnificencia? ¿Cómo podía alegar sufrimiento rodeada de comodidades que la mayoría de la gente nunca experimentaría? Una mujer mayor llegó la mañana después de la colocación de Olivera. Su nombre era Umea y había servido en el harén imperial durante 23 años. Había entrado como una adolescente capturada de los territorios anatolios y había ascendido en la jerarquía hasta convertirse en instructora, enseñando a las recién llegadas las habilidades y comportamientos requeridos para una integración exitosa. La primera lección de Umea se centró en el idioma. Debes hablar solo turco dentro del complejo del harén, explicó con un turco impecable, sin rastro de cualquier idioma que hubiera hablado antes de su propia captura. El serbio está prohibido. El idioma de tu hermano termina en las puertas del harén. Olivera comenzó a responder en serbio, una reacción automática. Umea levantó una mano deteniéndola. Turco, repitió Umea. Empieza ahora. Cada palabra en serbio es un paso hacia atrás. Cada palabra en turco es un progreso hacia la aceptación. El aislamiento lingüístico fue deliberado. El lenguaje conlleva identidad. Hablar serbio permitiría a Olivera mantener una conexión interna con su vida anterior. Hablar solo turco la obligaba a habitar el mundo otomano, incluso en sus pensamientos privados. Después de semanas de conversación exclusivamente en turco, se encontraría pensando en turco. Sus sueños cambiarían de idioma. La transformación ocurriría en los niveles cognitivos más profundos, pero el lenguaje era solo el primer componente. La instrucción de Umea cubría todos los aspectos de la presentación y el comportamiento. Cómo caminar dentro del harén, cómo sentarse, cómo bajar los ojos o encontrarse con la mirada de alguien dependiendo de su rango en relación con el suyo. Cómo dirigirse a la valide sultán con la combinación adecuada de respeto y formalidad. Cómo hablar con otras concubinas sin condescendencia ni familiaridad excesiva. Aquí no eres una princesa, explicó Umea. Esa identidad pertenece al territorio serbio. En el harén, eres lo que el sultán te defina. Tu función está determinada por su asignación. Tu estatus deriva de su favor. Todo lo que eras antes de entrar por estas paredes es irrelevante, excepto en la medida en que sirva a los propósitos otomanos. La tercera semana trajo instrucción en la cultura de la corte otomana, conocimientos religiosos, poesía, música, conversación sobre temas que interesaban a la élite otomana educada. Olivera aprendió los nombres de los poetas árabes clásicos, estudió versos persas, le enseñaron a tocar el ney, la flauta de caña que figuraba en la música de cámara otomana. La educación fue sofisticada y exhaustiva. Esto creó una complejidad psicológica. La instrucción fue genuinamente enriquecedora en algunos aspectos. Olivera aprendió cosas que expandieron sus horizontes intelectuales. La corte otomana poseía una sofisticación cultural que superaba la cultura noble serbia en varios aspectos. Estaba siendo educada en tradiciones de filosofía y arte que eran genuinamente valiosas. Pero la educación servía al control. Cada habilidad que adquiría la hacía más útil para el sistema. Cada fragmento de conocimiento cultural la hacía más capaz de cumplir las funciones que el harén requería. Estaba siendo refinada, pulida, transformada en un instrumento más valioso. La cuarta semana introdujo la preparación física. Esto se explicó con la misma precisión clínica que Umea aplicaba a todo lo demás. El harén mantenía baños con elaboradas instalaciones para la limpieza y el aseo. Olivera aprendió las rutinas esperadas antes de cualquier posible llamada a las cámaras del sultán. Los procedimientos de limpieza específicos, los perfumes y aceites que debían aplicarse, la ropa que debía usarse, el momento de todas las preparaciones para que estuviera lista si la llamaban. El sultán espera la perfección, afirmó Umea. No la perfección natural, sino la perfección cultivada. Estarás preparada en todo momento. Tu cuerpo ya no es tu propia preocupación. Es propiedad imperial que debe mantenerse en óptimas condiciones. Esta declaración fue pronunciada sin emoción.
un simple hecho comunicado. El cuerpo de Olivera había sido transferido a posesión otomana junto con su persona. Gestionar su presentación era ahora una responsabilidad administrativa, no diferente de mantener los edificios del palacio o mantener los jardines en buen estado. La quinta semana abordó las expectativas del sultán de forma más explícita. Umea describió lo que ocurriría durante las convocatorias nocturnas, los procedimientos, los comportamientos esperados, las respuestas que demostraban una sumisión adecuada. Explicó esto en un lenguaje más técnico que íntimo, describiendo la interacción humana como si fuera una maquinaria que requería un funcionamiento correcto. No te niegas, aclaró Umea. La negativa no es un concepto que exista en este contexto. Has sido asignada a esta función. El sultán es dueño de tu servicio en todas sus formas. La resistencia te daña a ti sin afectarlo a él. Simplemente llamará a otra persona y tú te enfrentarás a las consecuencias por el incumplimiento fallido. Las consecuencias no se detallaron, no necesitaban serlo. Olivera ya había observado la jerarquía. Entendía que las mujeres que resultaban difíciles podían ser degradadas al estatus de sirvienta. Había visto a las mujeres que realizaban trabajos pesados en las cocinas y lavanderías, mujeres cuyos rostros reflejaban el agotamiento del trabajo interminable sin esperanza de ascenso. El mensaje era claro: cumplir con gracia o ser reasignada a funciones donde la gracia era irrelevante. La sexta semana trajo interacciones con otras mujeres del harén. Hasta este momento, Olivera había sido mantenida relativamente aislada durante su entrenamiento. Ahora, se integró en los espacios comunes, donde las mujeres se reunían durante el día. Conoció a las otras concubinas, a las esposas establecidas, a las sirvientas. Aprendió la compleja red de alianzas y tensiones que caracterizaba la estructura social del harén. Una mujer se le acercó durante la reunión de la tarde en el patio principal. Su nombre era Teodora y era griega, capturada durante la expansión otomana en los territorios bizantinos 5 años antes. Había entrado en el harén a través de un traslado diplomático similar, una princesa entregada por su familia para asegurar términos favorables con los otomanos. «Te odiarás a ti misma», dijo Teodora en voz baja, hablando turco con una precisión que sugería que había reemplazado casi por completo a su griego natal. Eso es normal. El odio eventualmente se convierte en ruido de fondo. Aprendes a funcionar a pesar de él. Algunos días incluso olvidas el odio por horas. Luego algo te lo recuerda y todo vuelve. Este fue el primer reconocimiento que Olivera recibió de que alguien más entendía su experiencia. El entrenamiento de Umea había sido clínico. El resto del personal había sido formal. Pero Teodora habló como alguien que había vivido la misma transformación y había sobrevivido aceptando la fragmentación psicológica como una condición permanente. ¿Se vuelve más fácil?, preguntó Olivera. No, respondió Teodora. Te vuelves más fuerte. Eso no es lo mismo que más fácil. La séptima semana marcó la presentación formal de Olivera a la Valide Sultán, la madre de Bayezid. Esto fue una especie de ceremonia, un reconocimiento ritualizado de que Olivera había completado su entrenamiento básico y estaba lista para una posible asignación al servicio activo. Fue vestida con sedas especialmente preparadas. Su cabello fue arreglado según la moda de la corte. Fue instruida sobre la profundidad adecuada de su reverencia y la fraseología exacta de su salud. La Valide Sultán la recibió en una cámara adornada con tapices que representaban victorias militares otomanas. El simbolismo no era sutil. Olivera se paró ante la madre de Bayezid, rodeada de imágenes de la conquista que la habían llevado a su presencia en este palacio. La Valide Sultán la estudió con ojos que revelaban décadas de experiencia en la gestión de la compleja política del harén. ¿Entiendes tu función?, preguntó. Sí, Valide Sultán, respondió Olivera en turco. Traerás honor a esta casa mediante un cumplimiento perfecto. Demostrarás a tu hermano y a tu pueblo que la nobleza serbia reconoce la autoridad otomana como suprema. Servirás como prueba viviente de que la resistencia es inútil y la sumisión es recompensada con comodidad. Estos son tus propósitos. ¿Los aceptas? La pregunta era una formalidad. La aceptación no era opcional, pero la formalidad importaba. Al obligar a Olivera a aceptar verbalmente sus propósitos asignados, el sistema transformaba su cautiverio en algo que ella había elegido teóricamente. Esto era una manipulación psicológica de sofisticada precisión. Acepto, dijo Olivera. La octava semana trajo la inevitabilidad para la que se había estado preparando. Fue convocada a las cámaras privadas del sultán Bayezid. Si sigues escuchando, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás aquí. Dale me gusta al video y suscríbete al para mostrarme tu apoyo si aún no lo has hecho. Ahora, continuemos. La llamada llegó al atardecer. Un eunuco apareció en las cámaras de Olivera con la notificación formal. El sultán solicitaba su presencia después de la oración de la tarde. Tenía 3 horas para prepararse. La preparación siguió las rutinas que
Umea le había inculcado: la casa de baños, los aceites y perfumes, la ropa específica. Sus manos se movían a través de los procedimientos con precisión mecánica mientras su mente existía en otro lugar, observando desde la distancia, observando sin sentir. Teodora apareció durante la preparación, ofreciendo una ayuda que también era solidaridad. Ayudó a arreglar el cabello de Olivera en el estilo prescrito. Aplicó col en los ojos de Olivera con experta precisión. Trabajó en silencio, ambas mujeres, entendiendo que las palabras lo harían más difícil. Cuando la preparación estuvo completa, Olivera miró su reflejo en el espejo de bronce pulido. La mujer que la miraba era irreconocible. Vestía sedas otomanas, tenía cosméticos otomanos realzando sus rasgos. Su cabello estaba arreglado a la moda otomana. Parecía que pertenecía a este palacio, como si hubiera nacido para esta vida. La transformación estaba completa. Olivera Lazarevich, hija del príncipe Lazar, quien murió luchando contra los otomanos en Kosovo, ya no existía de ninguna manera visible. Lo que quedaba era una mujer que cumpliría la función que se le había asignado, porque todas las demás opciones habían sido eliminadas sistemáticamente. El eunuco regresó. Era hora. El camino a las cámaras del sultán duró solo unos minutos, pero se sintió interminable. Pasaron por pasillos iluminados por lámparas de aceite, guardias apostados a intervalos. Su presencia, un recordatorio del control absoluto ejercido sobre cada aspecto de la vida del palacio. Nadie entraba en estas secciones sin autorización. Nadie salía sin la misma. La puerta de las cámaras de Bayezid era de nogal tallado incrustado con marfil, hermosa e intimidante simultáneamente. El eunuco golpeó una vez, recibió una confirmación desde el interior y le indicó a Olivera que entrara. La cámara era más pequeña de lo que había anticipado, más íntima. Una gran cama dominaba una pared. Cojines rodeaban una mesa baja donde se había dispuesto la comida. Lámparas proyectaban una luz cálida que creaba una ilusión de comodidad. Todo había sido diseñado para parecer confortable, incluso acogedor. Bayezid estaba sentado cerca de la ventana, sosteniendo un libro. Levantó la vista cuando ella entró y le indicó los cojines cerca de la mesa. «Siéntate», le instruyó. «Comeremos primero». Esto la sorprendió. Había esperado demandas físicas inmediatas. En cambio, él le ofrecía comida, sugiriendo una conversación. La humanidad de ello lo hizo todo más difícil. Si hubiera sido puramente brutal, ella podría haber odiado limpiamente. Pero esta apariencia civilizada, esta pretensión de normalidad, complicó su respuesta emocional. Comieron. Él le hizo preguntas sobre su educación en Serbia, qué había estudiado, qué idiomas hablaba, si había aprendido música. Las preguntas eran genuinamente curiosas. Él escuchó sus respuestas con una atención que sugería que realmente le importaban sus respuestas. Esto era el poder demostrándose a sí mismo. Él podía permitirse ser curioso sobre su vida anterior, porque esa vida no representaba una amenaza para él. Podía preguntar sobre la corte de su padre, porque esa corte ya no existía como entidad independiente. Podía interactuar con ella como persona, porque su persona estaba completamente bajo su control. Cuando terminó la comida, se levantó y se dirigió a la cama. La transición fue abrupta. La conversación terminó. La función cambió. Olivera se levantó y lo siguió, moviéndose con los movimientos practicados que Huma le había enseñado, realizando la obediencia porque la negativa no era una opción que existiera en este sistema cuidadosamente construido. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue una violación convertida en cómoda por sábanas de seda y un toque suave. Esta es la verdad más difícil de articular. No hubo violencia abierta ni brutalidad. Bayezid no fue cruel de la manera en que los observadores casuales podrían reconocer la crueldad. Simplemente ejerció la propiedad absoluta sobre una mujer que no podía negarse, no podía irse, no podía determinar ningún aspecto de su propia existencia física. Olivera empleó las técnicas de disociación que había desarrollado durante el entrenamiento. Separó su conciencia de su cuerpo. Se observó a sí misma desde una perspectiva distante, observando sin sentir. Hizo que su mente pensara en otras cosas, los patrones geométricos del techo, el sonido del viento a través de los jardines del palacio, cualquier cosa excepto la realidad física que ocurría en esta cámara cuidadosamente decorada. Cuando terminó, Bayezid la despidió con una cortesía que era casi peor que la crueldad. «Actuaste bien», dijo. El entrenamiento de Huma fue efectivo. Ella fue evaluada por su desempeño, reducida a una función que se había juzgado adecuada. El eunuco la esperaba afuera para escoltarla de regreso a sus cámaras. El camino de regreso cubrió los mismos pasillos, pero se sintió completamente diferente. Se había transformado de nuevo. Ya no era una mujer que anticipaba lo que sucedería.
Era una mujer que lo había experimentado y lo volvería a experimentar, convocada cada vez que las preferencias del sultán lo dictaran. Teodora esperaba en las cámaras de Olivera. Había preparado un baño. Ayudó a Olivera a lavarse, quitándose los aceites y perfumes, limpiando la evidencia física. La envolvió en suave algodón y se sentó con ella mientras Olivera miraba a la nada. La primera vez es la más difícil, ofreció Teodora. No porque mejores, sino porque después de la primera vez sabes exactamente qué esperar. El elemento desconocido se ha ido. Solo tienes que sobrevivir a saberlo. Olivera no dijo nada. No había nada que decir. 3 meses después, embajadores serbios llegaron a Edirne para negociaciones de tratado. El Imperio Otomano exigía un aumento del tributo de los territorios serbios. Stefan Lazarevich, el hermano de Olivera, envió a sus representantes para negociar términos que pudieran ser sostenibles, sin destruir por completo la economía serbia. Bayezid recibió a los embajadores en la sala del trono principal, con todo el protocolo ceremonial. Se sentó en una plataforma elevada bajo estandartes que mostraban insignias otomanas. Comandantes militares lo flanqueaban a ambos lados. El mensaje era claro antes de que alguien hablara. Los otomanos tenían el poder absoluto. Estas negociaciones no eran entre iguales. Lo que sucedió a continuación fue un teatro político calculado. Bayezid ordenó a las mujeres del harén que asistieran a la audiencia. Esto era inusual. Las miembros del harén normalmente permanecían recluidas dentro de sus propias secciones del complejo del palacio. Llevarlas a una reunión diplomática violaba el protocolo normal. La violación fue intencional. Olivera fue vestida con sus sedas más finas. Joyas de oro adornaban sus muñecas y garganta. Su cabello estaba arreglado con elaborada precisión. Parecía una mujer de inmenso privilegio, como alguien que no solo se había adaptado a su vida, sino que la había abrazado. Fue colocada donde los embajadores serbios la verían inmediatamente al entrar en la sala del trono. La colocación fue estratégica. Era una prueba visible, una prueba viviente del dominio otomano. Los embajadores entraron y se quedaron petrificados al reconocerla. Uno de ellos había sido asesor de su padre antes de Kosovo. Otro había servido en la corte serbia cuando ella era una niña. Sabían exactamente quién era. Entendieron exactamente lo que significaba su presencia en esta reunión. Bayezid les permitió verla durante un minuto completo antes de hablar. El silencio era un arma. Luego hizo un gesto casual hacia Olivera como si fuera simplemente otra pieza de decoración del palacio. Su princesa encuentra la vida en la corte otomana bastante agradable, afirmó. Se ha adaptado notablemente a sus nuevas circunstancias. Quizás esto demuestre la sabiduría de la cooperación con la autoridad otomana. Los embajadores se vieron obligados a responder, a reconocer su presencia, a participar en el teatro político, incluso mientras los destruía. Uno de ellos hizo una reverencia en dirección a Olivera. Otro desvió la mirada, incapaz de mantener el contacto visual con la prueba visible de la subordinación serbia. Olivera permaneció perfectamente quieta. Había sido instruida sobre su comportamiento durante esta audiencia. Debía sonreír, aparecer contenta, demostrar a través de cada señal visible que era feliz, que había aceptado su posición, que la resistencia era feudal, que la sumisión conducía a circunstancias cómodas. Ella sonrió. La expresión se sintió como si le estuviera agrietando la cara, pero sonrió. Las negociaciones continuaron con Olivera presente en todo momento. Cada discusión del tratado ocurrió bajo su mirada. Cada concesión que hicieron los embajadores serbios fue presenciada por la hija de su príncipe muerto. El impacto psicológico fue devastador y deliberadamente cultivado. Cuando concluyó la audiencia, Bayezid despidió a todos excepto a sus asesores más cercanos. Olivera fue devuelta al harén por sus escoltas habituales, pero el daño ya estaba hecho. Los embajadores serbios regresaron a casa llevando la imagen de la princesa Olivera sonriendo con sedas otomanas. Informarían a Stefan lo que habían visto. El mensaje se extendería por la nobleza serbia. La resistencia era inútil. Incluso su princesa había sido convertida en un instrumento de la autoridad otomana. Olivera regresó a sus aposentos y se sentó inmóvil durante horas. Teodora la encontró todavía sentada al caer la noche, mirando su reflejo en el espejo de bronce. «Te hicieron actuar», observó Teodora. «Le sonreí», dijo Olivera con la voz hueca. «Le sonreí a hombres que conocían a mi padre, que sirvieron a nuestra familia. Me quedé allí, con seda y joyas, y sonreí mientras el sultán me usaba para quebrarles el espíritu. Eso es lo que somos», respondió Teodora. «Esa es la función. No somos compañeras, no somos esposas en ningún sentido significativo. Somos armas políticas desplegadas para demostrar el poder otomano sobre los territorios de donde venimos». La comprensión se asentó en la conciencia de Olivera con terrible claridad. Este era su propósito. Por eso la mantenían en el lujo y la entrenaban con tanto cuidado.
Era un instrumento de guerra psicológica. Su cautiverio cumplía funciones mucho más allá de la gratificación personal del sultán. Era un mensaje para toda Serbia, para todos los Balcanes, para toda la Europa cristiana. Esto es lo que sucede cuando nos resistes. Tomamos incluso a tus princesas, las vestimos de seda, las hacemos sonreír. El horror no estaba en la brutalidad física. El horror estaba en la transformación sistemática en algo que destruía a su pueblo. Cada vez que aparecía en público, cada vez que sonreía por orden, cada vez que demostraba la completitud de su integración en el sistema que había consumido su patria, Stefan Lazarevich escribía mensualmente. Las cartas llegaban a través de canales diplomáticos y eran revisadas por funcionarios otomanos antes de ser mostradas a Olivera. Se le permitía leerlas, pero no responder en privado. Cualquier correspondencia que enviara pasaba por una revisión y aprobación oficial. Las cartas contenían un lenguaje cuidadoso que intentaba transmitir amor mientras pasaba la censura. Stefan escribía sobre los territorios serbios, sobre los rendimientos de las cosechas, sobre asuntos administrativos menores. Entre líneas, Olivera podía leer su desesperación. Él estaba tratando de comunicarse con ella, tratando de mantener la conexión, tratando de decirle que no había sido olvidada. Pero el sistema interceptaba incluso esto. Cuando a Olivera se le permitía escribir respuestas, se le exigía que las compusiera bajo supervisión. Un escriba se sentaba a su lado registrando lo que escribía. La válide sultán revisaba los borradores antes de permitir que se enviaran. Cada palabra era examinada en busca de signos de resistencia o mensajes codificados. Las cartas de Olivera, por lo tanto, se convirtieron en ejercicios de actuación cuidadosa. Escribía sobre sus cómodas circunstancias. Mencionaba la belleza de los jardines del palacio. Describía eventos culturales a los que asistía, agradecía a Stefan su preocupación y le aseguraba que estaba bien tratada. Nunca escribió lo que quería decir. Estoy cautiva, soy un instrumento. Estoy siendo utilizada para demostrar tu impotencia. Por favor, sabe que cuando escribo que soy feliz, estoy mintiendo. Por favor, sabe que no he olvidado quién era. Estos mensajes verdaderos existían solo en su mente. Lo que aparecía en el papel era propaganda que los otomanos luego circulaban entre la nobleza balcánica. Mira, decía la carta, incluso la princesa Olivera reconoce los beneficios de la cooperación con el imperio. Una carta de Stefan llegó en el otoño de 1392, 2 años después del traslado de Olivera. El lenguaje era formal, como siempre, pero un párrafo destacaba. Stefan escribió sobre una iglesia en Belgrado que estaba siendo restaurada. Describió la iconografía que se estaba pintando en las paredes. Mencionó específicamente que un icono representaba a San Vito, el santo honrado el día de la batalla de Kosovo. Olivera comprendió. Stefan le estaba diciendo que Kosovo no había sido olvidado, que la identidad serbia persistía a pesar del dominio otomano, que algunas formas de resistencia continuaban, aunque no pudieran expresarse abiertamente. El mensaje le dio algo que no había sentido en 2 años. Esperanza, no esperanza de rescate. Eso era imposible, pero esperanza de que en algún lugar, más allá de los muros de este palacio, la gente recordara, que su cautiverio significara algo más allá de su sufrimiento individual, que no estaba del todo sola. Ella respondió con cuidado. En su respuesta, mencionó que el complejo del palacio contenía hermosos mosaicos. Describió sus patrones geométricos en detalle. Luego añadió una frase sobre cómo ciertos patrones le recordaban las ventanas de iglesias que había visto de niña. La frase pasó la revisión porque parecía inofensiva, pero Stefan lo entendería. Le estaba diciendo que todavía guardaba recuerdos serbios, que la transformación no había sido completa, que una parte de ella resistía aunque externamente cumpliera. Este se convirtió en su método. Mensajes codificados ocultos en descripciones mundanas. Ninguno podía hablar directamente. Ninguno podía expresar lo que realmente querían decir. Pero a través de una construcción cuidadosa, mantuvieron un hilo de conexión que el sistema otomano no podía cortar por completo. La correspondencia continuó durante años, carta tras carta, cada una realizando una conformidad, mientras ocultaba pequeñas resistencias en el subtexto. Olivera se volvió experta en este doble lenguaje. Sus cartas oficiales elogiaban la cultura otomana y expresaban gratitud por su trato. Sus mensajes codificados, visibles solo para alguien que supiera leerlos, mantenían su identidad esencial, pero la doble existencia cobró un costo psicológico. Cada carta le exigía ser 2 personas simultáneamente. La obediente miembro del harén que escribía elogios, la princesa serbia que incrustaba resistencia en el subtexto. El esfuerzo de mantener ambas identidades sin que ninguna abrumara completamente a la otra requería una vigilancia constante. Teodora observó esta lucha con un reconocimiento nacido de su propia experiencia similar. Estás aprendiendo el arte del exilio interno,
le dijo a Olivera. Mantienes una pequeña parte de ti misma oculta donde no pueden alcanzarla. Alimentas esa parte oculta con pequeñas resistencias que ellos no detectan. Es cómo sobrevives con tu cordura algo intacta. ¿La parte oculta alguna vez se hace más grande?, preguntó Olivera. ¿Alguna vez crece lo suficiente como para reclamar el resto? No, respondió Teodora. Simplemente permanece oculta. Un pequeño espacio protegido que demuestra que todavía existes debajo de toda la actuación. Eso tiene que ser suficiente porque es todo lo que obtienes. El tiempo en el harén se medía en llamadas. Olivera era convocada a las cámaras de Bayezid con una frecuencia irregular. A veces pasaban semanas entre convocatorias. A veces era llamada varias noches seguidas. La imprevisibilidad era parte del mecanismo de control. Ella nunca podía relajarse por completo. Tenía que permanecer preparada constantemente. Entre llamadas, la vida seguía patrones repetitivos. Oraciones matutinas, desayuno en las áreas comunes, tardes dedicadas a diversas actividades, bordado, práctica musical, conversación con otras mujeres, noches en sus propias cámaras o asistiendo a reuniones si el sultán recibía visitas. La rutina era cómoda de una manera adormecedora. Otras mujeres iban y venían por el harén durante esos años. Nuevas cautivas llegaban de diferentes territorios a medida que continuaba la expansión otomana. Algunas mujeres ascendían al tener hijos, otras eran degradadas por no cumplir las expectativas. La población era fluida, en constante cambio, un recordatorio de que los individuos eran reemplazables dentro del sistema. Olivera desarrolló relaciones con algunas de las otras mujeres. No del todo amistades, porque la verdadera amistad requiere vulnerabilidad mutua y nadie en el harén podía permitirse una vulnerabilidad completa, pero sí alianzas, entendimiento compartido, el reconocimiento de que todas estaban atrapadas en la misma estructura y bien podrían mostrarse pequeñas amabilidades cuando surgiera la oportunidad. Una mujer húngara llamada Ilona entró en el harén en 1394. Había sido capturada durante incursiones en territorio húngaro y poseía una notable habilidad musical. Tocaba la tambura con una destreza que impresionaba incluso a los hastiados músicos del palacio. Fue marcada para un posible ascenso si se desempeñaba bien durante su periodo inicial. Olivera ayudó a entrenar a Ilona de la misma manera que Teodora la había ayudado a ella, enseñándole las reglas no escritas, explicándole la dinámica política, preparándola para las inevitables convocatorias. La instrucción creó sentimientos complicados. Olivera estaba perpetuando el sistema al ayudar a las nuevas mujeres a adaptarse a él, pero negarse a ayudar las dejaría más vulnerables, con más probabilidades de cometer errores que resultaran en castigo. No había buenas opciones. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Ilona una noche mientras practicaban piezas musicales juntas. 4 años. Respondió Olivera. Aunque a veces parece una eternidad, otras veces parece que mi vida anterior terminó ayer, y todo esto sigue siendo un shock temporal que eventualmente se desvanecerá. ¿Se desvanece? No, simplemente te acostumbras al shock. Se convierte en tu normalidad. Eso es casi peor que si hubiera permanecido agudo y doloroso. La adaptación se siente como una traición a tu yo anterior. Ilona absorbió esto en silencio. Luego hizo la pregunta que todas las recién llegadas terminaban haciendo. ¿Hay alguna escapatoria? ¿La muerte o la manumisión?, dijo Olivera. La manumisión es rara y generalmente solo se concede a mujeres que son demasiado mayores para cumplir las funciones para las que fueron adquiridas. La muerte es común: enfermedad, parto, desesperación. La población del harén se renueva cada década, más o menos por desgaste. Las que permanecen más tiempo son las que aprenden a sobrevivir sin esperanza. Eso es desolador. Eso es honesto. Las mujeres que te cuentan historias esperanzadoras están engañadas o son crueles. Prefiero ser honesta. Este se convirtió en el papel de Olivera dentro de la jerarquía del harén. La honesta, la mujer que decía la verdad a las recién llegadas sin endulzarla. Algunas mujeres lo apreciaban, otras lo encontraban demasiado duro. A Olivera no le importaba particularmente su aprobación. Había descubierto que las pequeñas rebeliones, los pequeños ejercicios de autonomía, incluso dentro de las limitaciones del sistema, le ayudaban a mantener su sentido de sí misma. Ser brutalmente honesta cuando se le hacían preguntas directas era una de esas rebeliones. No podía escapar. No podía negarse a las convocatorias del sultán. No podía cartearse libremente con su hermano, pero podía elegir decir a otras mujeres cautivas la verdad sin adornos sobre sus circunstancias. La elección era microscópica, pero real. Los años se acumularon. 1395, 1396, 1397. Olivera medía el tiempo por eventos externos en lugar de por experiencias internas, campañas otomanas contra nuevos territorios,
visitas diplomáticas de potencias europeas, cambios en la administración del palacio. Su propia vida se había vuelto tan repetitiva que usarla para medir el tiempo parecía inútil. Tenía 28 años en 1397. Había pasado 7 años en el harén. Había sido convocada a las cámaras de Bayezid quizás 200 veces. Había entrenado a docenas de recién llegadas. Había visto a mujeres ascender, descender y morir. Había escrito innumerables cartas a Estefan representando la obediencia mientras incrustaba pequeñas resistencias. Había sobrevivido. Esa era la suma total de su logro. La supervivencia sin esperanza, sin alegría, sin nada excepto la ejecución diaria de las funciones requeridas. En 1398, una nueva mujer entró en el harén que alteraría todas las dinámicas existentes. Su nombre era Hafsa, y era circasiana, traída al palacio a través de mercados de esclavos en lugar de un traslado diplomático. Tenía 18 años y poseía una belleza notable, incluso en un harén lleno de mujeres cuidadosamente seleccionadas. Bayezid se sintió inmediatamente prendado. Hafsa fue convocada a sus aposentos 3 veces en su primera semana, 5 veces en su segunda semana. Al final de su primer mes, se estableció claramente como la nueva favorita. Las mujeres que habían ocupado posiciones más altas, de repente se encontraron eclipsadas. Este cambio creó tensiones en todo el harén. Las favoritas anteriores resentían el desplazamiento. Las esposas establecidas se sentían amenazadas por la intensidad de la atención de Bayezid hacia esta nueva concubina. Toda la jerarquía se desestabilizó mientras todos recalculaban sus posiciones en relación con el meteórico ascenso de Hafsa. Olivera observó esto con interés desapegado. No tenía ningún interés en ser la favorita. La atención traía convocatorias más frecuentes que ella no deseaba. Que Hafsa soportara esa carga, pero las implicaciones políticas eran complejas. Las mujeres en favor tenían más influencia, podían abogar por otras o destruir enemigos, podían cambiar la dinámica interna de poder del harén con una palabra al sultán. Hafsa demostró ser hábil en la política del harén. En 3 meses había construido una facción de partidarios, mujeres que creían que alinearse con la nueva favorita protegería sus propias posiciones. Usó su acceso a Bayezid para abogar por sus aliados y socavar sutilmente a posibles rivales. Una tarde, Hafsa se acercó a Olivera en el patio del jardín. «He oído que das consejos honestos a las recién llegadas», dijo. «Me pregunto si podrías ofrecerme tu evaluación honesta de algo». Olivera se puso inmediatamente cautelosa. Hafsa no necesitaba su consejo. Esto era una prueba de algún tipo. «Me complace ofrecer la limitada sabiduría que poseo. Has estado aquí 8 años», continuó Hafsa. «Conoces los patrones, entiendes los sistemas. ¿Crees que el sultán valora más la honestidad o la obediencia?». La pregunta era una trampa. Responder honestidad, y Hafsa podría usarlo para posicionarse como una mujer que desafiaba intelectualmente al sultán. Responder obediencia, y ella podría usarlo para justificar una mayor sumisión que cimentaría su posición. Cualquiera de las dos respuestas podría ser utilizada como arma. «Creo que el sultán valora diferentes cualidades en diferentes mujeres en diferentes momentos», dijo Olivera con cuidado. «Lo que busca en una cautiva política como yo es diferente de lo que busca en una concubina comprada como usted. No hay una respuesta universal». Hafsa sonrió. «Esa es en sí misma una respuesta honesta. Gracias». Se marchó, dejando a Olivera incierta sobre lo que acababa de ocurrir. ¿Fue realmente una solicitud de consejo o estaba probando si Olivera podría representar una amenaza para la posición de Hafsa? 3 días después, Olivera descubrió qué había hecho Hafsa. Le había hablado a Bayezid sobre la melancólica disposición de Olivera. Sugirió que quizás Olivera nunca se había adaptado completamente a su vida. Quizás mantenía un apego inapropiado a su identidad serbia. Quizás esto representaba una sutil resistencia que debería abordarse. Las acusaciones eran peligrosas. Si Bayezid creía que Olivera no se había sometido verdaderamente, podría ser degradada o algo peor. El hecho de que las acusaciones provinieran de la favorita actual les dio un peso que de otro modo no habrían tenido. Olivera fue convocada a las cámaras de la Valide Sultan. La madre de Bayezid la interrogó directamente sobre su lealtad, su obediencia, su aceptación de su posición. Olivera respondió con perfectas demostraciones de sumisión, citando sus 8 años de servicio sin incidentes, su entrenamiento de recién llegadas, su asistencia regular a todas las funciones requeridas. La Valide Sultan la estudió durante un largo momento. «Hafsa te ve como una rival», finalmente dijo. «No por la atención del sultán. Ya eres demasiado mayor para eso, sino por la influencia dentro del harén. Cree que mantienes demasiada identidad independiente, que tu honestidad con las recién llegadas socava el sistema al enseñarles a ver sus circunstancias con una claridad excesiva». «Les enseño a sobrevivir», respondió Olivera. «La supervivencia requiere comprender la realidad. Yo proporciono esa comprensión.
Y eso es precisamente lo que Hafsa encuentra amenazante. Ella prefiere a las mujeres que no entienden la realidad con tanta claridad, que mantienen la esperanza de que la obediencia será recompensada, que mantienen ilusiones que las hacen más maleables. ¿Qué quiere que haga? Nada, dijo la válida sultán. Hafsa es joven. Aprenderá que no todas las mujeres pueden ser manejadas de la misma manera. Usted cumple sus funciones adecuadamente y cumple propósitos útiles en la formación de otras. No la degradaré por los celos de una chica que lleva aquí 3 meses. Olivera fue despedida. La amenaza inmediata había pasado, pero la interacción reveló lo precarias que seguían siendo todas las posiciones en el harén. Una palabra de una favorita podía destruir un estatus cuidadosamente mantenido. Ninguna cantidad de servicio garantizaba la seguridad. El sistema operaba a través de una incertidumbre constante que mantenía a todos vigilantes y obedientes. La posición de Hafsa duró otro año antes de que la atención de Bayezid cambiara de nuevo. Este era el patrón. Fascinación intensa seguida de un enfriamiento gradual. La favorita de este año se convertía simplemente en otra concubina el año siguiente. El ciclo se repetía sin cesar, manteniendo a todas las mujeres en un estado de competencia por una atención que muchas de ellas en realidad no querían, pero que necesitaban para su autoconservación. Olivera observó esto con la comprensión cansina que proviene de años dentro de cualquier sistema cerrado. Conocía los patrones. Podía predecir las trayectorias. Había visto suficientes favoritas ascender y caer como para reconocer los signos de un cambio inminente en las preferencias del sultán. Este conocimiento era su propia carga. Podía ver los desastres acercarse, pero no podía evitarlos. Podía identificar qué mujeres estaban cometiendo errores estratégicos, pero no podía advertirles sin crear nuevas complicaciones. Existía en un estado de impotencia hiperconsciente, entendiendo todo sin poder afectar nada. Mientras Olivera navegaba por las políticas del harén, Bayezid llevaba a cabo campañas militares en múltiples frentes. El Imperio Otomano se expandía agresivamente en todas direcciones. A principios de siglo, Bayezid controlaba territorios desde el Danubio hasta Anatolia. Su genio militar permanecía inalterable. Su apodo seguía siendo apropiado. El rayo caía donde quiera que surgiera la resistencia, pero en 1402 se encontró con un enemigo que se movía incluso más rápido que él. Tamerlán, el conquistador turco-mongol que había construido un imperio que se extendía desde Delhi hasta Damasco, dirigió su atención hacia el oeste. Los dos imperios chocaron en la batalla de Ankara. Las noticias de la batalla llegaron al harén en fragmentos. Los primeros informes sugerían una victoria otomana. Luego llegaron las correcciones. Confusión, relatos contradictorios, finalmente la verdad devastadora. Bayezid había sido derrotado, capturado. El ejército otomano había sido destrozado. El harén cayó en pánico. Si Bayezid era capturado, ¿qué pasaba con su hogar? ¿Las fuerzas de Tamerlán atacarían Edirne? ¿Las mujeres serían tomadas como botín? La incertidumbre era paralizante. Olivera se sentó en sus aposentos mientras el caos estallaba a su alrededor. Otras mujeres lloraban, rezaban o intentaban reunir objetos de valor para una posible huida. Olivera sintió una extraña calma. Después de 12 años de cautiverio, la perspectiva de un nuevo cautiverio no le producía ningún terror particular. ¿Qué era un conquistador comparado con otro? ¿Qué era un harén comparado con otro? Pero el rescate no llegó. Tampoco llegaron los ejércitos de Tamerlán. En cambio, los hijos de Bayezid comenzaron a luchar entre sí por la sucesión. El Imperio Otomano se fragmentó en una guerra civil. El harén permaneció en Edirne, mantenido por administradores que continuaron operando el sistema incluso cuando la estructura política por encima de ellos se derrumbó en el caos. Esto reveló algo fundamental sobre el sistema otomano. No dependía de sultanes individuales. Era institucional. Los burócratas continuaron administrando el harén de acuerdo con los procedimientos establecidos, independientemente de quién ostentara el poder. Las mujeres permanecieron cautivas no porque Bayezid personalmente impusiera su cautiverio, sino porque toda una estructura las rodeaba que continuaría funcionando incluso si él moría. Bayezid murió en 1403, todavía en cautiverio de Tamerlán. Su muerte debería haber creado una oportunidad para el cambio. En cambio, simplemente significó que las mujeres esperaron en la incertidumbre mientras sus hijos luchaban por la herencia. Finalmente, un hijo salió victorioso. Mehmed I estableció el control y reclamó los territorios de su padre. También reclamó la casa de su padre. Las mujeres del harén fueron transferidas a su autoridad como parte de la herencia imperial. Para Olivera, esto significó un nuevo sultán, pero la misma situación básica. Ahora era parte del harén de Mehmed, aunque a los 34 años ya no era de particular interés para un sultán más joven que tenía sus propias preferencias. Existía en una semi-retirada, todavía mantenida dentro del sistema del harén, pero ya no era convocada regularmente. Esto fue un extraño alivio. Permaneció cautiva,
pero su función más despreciada había terminado. Pasó sus días en relativa paz, entrenando a recién llegadas, gestionando pequeñas tareas administrativas, existiendo en el segundo plano de su vida. Stefan continuó escribiendo. Sus cartas ahora llegaban a través de diferentes canales diplomáticos, pero contenían los mismos mensajes codificados. Kosovo era recordado. La identidad serbia persistía. Ella no fue olvidada. Ella respondió con el mismo lenguaje doble y cuidadoso, actuando con obediencia, incrustando resistencia en el subtexto, manteniendo el hilo de conexión a través del caos político y la distancia geográfica. El sistema del harén otomano que mantuvo a Olivera no fue una aberración única, fue una expresión sofisticada de un patrón que se repitió a lo largo de la historia dondequiera que las conquistas crearon oportunidades para el control sistemático de poblaciones capturadas. Comprender cómo funcionaba revela verdades incómodas sobre el poder, el género y la infraestructura necesaria para mantener sistemas de opresión. El harén cumplía múltiples funciones simultáneas dentro de la estructura política otomana. Era una institución doméstica que gestionaba la familia y el hogar del sultán. Era una herramienta política que mostraba el poder otomano a través de la acumulación de mujeres de territorios conquistados. Era un centro administrativo que entrenaba a mujeres para diversos roles dentro de la élite. Y era un arma psicológica que demostraba la completitud de la conquista al transformar incluso a las hijas de príncipes enemigos en instrumentos otomanos. Esta multiplicidad de funciones hizo que el sistema fuera notablemente resistente. Si una función perdía importancia, otras permanecían. Si los arreglos domésticos cambiaban, las exhibiciones políticas continuaban. Si los sultanes individuales se preocupaban menos por algunos aspectos, los administradores mantenían las operaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos. El sistema trascendía las preferencias de cualquier individuo porque servía a tantos propósitos simultáneamente. La estructura económica que sostenía el harén era vasta. Cientos de sirvientes, elaboradas instalaciones, adquisición constante de bienes de lujo, comida, ropa, joyas, cosméticos, instrumentos musicales, libros. El gasto era enorme, pero el retorno de la inversión se calculaba en términos políticos más que económicos. El harén demostraba la riqueza y el poder otomanos, proporcionaba un sistema de recompensas para el servicio leal, creaba redes de obligación y patrocinio. El costo económico se justificaba por los retornos políticos. El marco legal que legitimaba el harén derivaba de la jurisprudencia islámica sobre la esclavitud y el concubinato. Estas tradiciones legales eran anteriores a los otomanos y persistirían más allá de ellos. Pero los administradores otomanos desarrollaron interpretaciones particularmente sofisticadas que maximizaron su capacidad para adquirir y controlar mujeres de diversas fuentes. El traslado diplomático, como la situación de Olivera, ocupaba un área legal gris. No era exactamente una esclava comprada en el mercado abierto. Era un tributo, un pago humano ofrecido por un poder derrotado a uno victorioso. La distinción importaba legalmente, pero tenía poca diferencia práctica en su experiencia diaria. Ya fuera adquirida a través de la diplomacia o la compra, ella existía bajo la autoridad otomana total sin recurso legal ni protección. Las técnicas psicológicas empleadas para romper y reconstruir la identidad se refinaron a lo largo de siglos de práctica. Aislamiento lingüístico, lujo físico que complicaba la autocomprensión, entrenamiento que proporcionaba habilidades genuinas mientras servía al control, vigilancia constante, castigo mediante la degradación en lugar de la violencia abierta, recompensa mediante la elevación dentro de la jerarquía. Todas estas técnicas trabajaron juntas para transformar a las mujeres capturadas en componentes funcionales del sistema otomano. El sistema tuvo éxito al hacer que la resistencia fuera psicológicamente insostenible. La resistencia física era imposible debido a los guardias y las puertas cerradas, pero la resistencia psicológica se socavaba a través de medios más sutiles. El lujo dificultaba reclamar el victimismo. La educación cultural dificultaba rechazar todos los aspectos de la civilización otomana. Las relaciones con otras mujeres creaban incentivos para mantener la posición en lugar de arriesgarse a la degradación. Los pequeños privilegios concedidos por el buen comportamiento creaban una inversión en el cumplimiento. Mujeres como Olivera, que mantenían una resistencia interna a pesar de la obediencia externa, sobrevivieron a través de una sofisticada compartimentación psicológica. Crearon un yo oculto que realizaba las funciones requeridas mientras protegía una identidad central de una transformación completa. Esto requirió una enorme energía mental y creó fracturas permanentes en la autoconciencia. Pero era mejor que la alternativa,
que era la rendición total de la identidad al sistema. Los efectos generacionales se extendieron mucho más allá de la vida de las mujeres individuales. Los hijos nacidos de mujeres del harén, como Ana en la historia generacional del guión anterior, llevaban identidades complejas que fusionaban los orígenes de su madre con la cultura otomana. Con el tiempo, esto creó una cultura de élite otomana distintiva que era genuinamente multicultural, pero construida sobre cimientos de captura y transformación sistemáticas. El legado genético es medible hoy en día. Los estudios de población muestran una mezcla significativa de marcadores genéticos balcánicos, caucásicos y anatolios en las poblaciones turcas modernas. Gran parte de esta mezcla ocurrió a través de mecanismos como el sistema del harén. Cada mujer que tuvo hijos dentro del sistema contribuyó a un cambio de población permanente. Su ADN persiste siglos después de que las instituciones que las capturaron hayan desaparecido. El borrado de estas historias de la historia popular tiene múltiples propósitos. Permite que las fantasías románticas sobre harenes exóticos reemplacen el examen honesto del control sistemático. Permite que las naciones modernas eviten confrontar aspectos incómodos de su pasado imperial. Evita preguntas difíciles sobre cómo las sociedades sofisticadas permiten la opresión institucional a través de marcos legales y procedimientos administrativos. Pero la evidencia documental existe. Los archivos otomanos contienen registros detallados. Las crónicas serbias conservan perspectivas de las poblaciones conquistadas. Los historiadores bizantinos documentaron lo que observaron. Los informes diplomáticos venecianos proporcionan verificación externa. Múltiples fuentes independientes confirman el mismo sistema básico. La beca reciente ha comenzado a examinar esta evidencia de manera más honesta. Las historiadoras feministas han desafiado las narrativas romantizadas. El análisis postcolonial ha revelado las funciones políticas de instituciones como el harén. Los historiadores sociales han reconstruido las experiencias vividas de mujeres como Olivera a través de una lectura cuidadosa de las fuentes disponibles. La imagen que surge es compleja e inquietante. El harén otomano fue simultáneamente brutal en su control y sofisticado en su operación. Destruyó la autonomía individual mientras proporcionaba una verdadera comodidad material. Fue violento en su transformación sistemática de la identidad mientras evitaba la crueldad física abierta en la mayoría de los casos. Estas contradicciones aparentes revelan la naturaleza de la opresión sistemática, que rara vez se parece a la simple violencia que los observadores casuales esperan. Olivera Lazarevich vivió en el harén otomano durante 32 años. Entró a los 21 y permaneció hasta su muerte a los 53 años en 1421. Nunca regresó a territorio serbio. Nunca se casó por elección. Nunca controló los parámetros básicos de su propia existencia, pero sobrevivió, y al sobrevivir, mantuvo un núcleo esencial de identidad que el sistema no pudo destruir por completo. Sus cartas a Stefan, examinadas por historiadores modernos, revelan la sofisticación de su resistencia codificada. Escribió en turco sobre la cultura otomana, mientras incrustaba referencias a santos serbios, días festivos serbios, puntos de referencia culturales serbios de maneras que pasaron la revisión oficial, pero comunicaron su identidad persistente a su hermano. Cuando murió, fue enterrada según ritos musulmanes en Edirne, pero Stefan arregló un monumento en Serbia que llevaba su nombre cristiano y la describía como una princesa que había soportado el exilio con dignidad. La doble conmemoración reflejaba su doble existencia. Los registros otomanos la recuerdan como Despina Hatun, una respetada miembro de la casa imperial. Los registros serbios la recuerdan como Olivera Lazarevich, una mártir de la conquista otomana que mantuvo su identidad a pesar de los intentos sistemáticos de transformación. Ambas son verdaderas. Ella fue ambas personas simultáneamente. Esa fue su carga y su logro. Las otras mujeres cuyas historias se cruzaron con la suya siguieron diversas trayectorias. Teodora murió en el parto a los 38 años. Ilona fue manumitida a los 52 y vivió sus últimos años en una tranquila oscuridad. Hafsa siguió siendo una favorita hasta que la edad oscureció su belleza. Luego, sirvió como instructora para las recién llegadas. Cada mujer navegó por el sistema a su manera, encontrando los pequeños espacios de autonomía que existían dentro de la rígida estructura. El sistema mismo continuó durante siglos después de la muerte de Olivera. El harén otomano alcanzó su máxima elaboración en el siglo XVI bajo Solimán el Magnífico. Persistió hasta principios del siglo XX, cuando el imperio se derrumbó y el harén fue finalmente disuelto. Miles de mujeres pasaron por él a lo largo de esos siglos. La mayoría de sus nombres se han perdido. La mayoría de sus historias nunca se registraron. Existen como entradas estadísticas en documentos administrativos, números en lugar de individuos.
Pero la historia de Olivera sobrevivió debido a su origen real y porque su hermano conservó su memoria. Ella representa a las miles de mujeres sin nombre que experimentaron un cautiverio similar. Su sufrimiento documentado ilumina sus experiencias indocumentadas. Lo que les sucedió a Olivera y a mujeres como ella fue violencia sistemática, hecha cómoda a través de sedas y procedimientos administrativos. Fue una conquista personalizada. Fue una dominación política inscrita en cuerpos individuales. Fue el poder demostrándose a sí mismo a través del control total sobre aquellos menos capaces de resistir. Comprender esto es importante porque los patrones no terminaron con el Imperio Otomano. La institución específica del harén ha desaparecido, pero las dinámicas subyacentes que lo hicieron posible persisten. El uso de mujeres como instrumentos políticos, el control sistemático de poblaciones capturadas a través de instituciones que hacen rutinaria la opresión, la eficiencia administrativa que distribuye la responsabilidad tan completamente que ningún participante individual debe enfrentar el horror total de su participación. Estos patrones se repiten a lo largo de la historia en diferentes formas. Reconocerlos requiere mirar más allá de las expresiones culturales específicas hacia las estructuras subyacentes. El harén otomano, el comercio transatlántico de esclavos, las violaciones sistemáticas que ocurren durante los conflictos étnicos, las redes de trata que operan hoy en día, todos implican variaciones sobre los mismos temas: adquisición, transformación, control, uso instrumental de seres humanos de acuerdo con procedimientos sistemáticos que hacen que el horror sea rutinario. La historia de Olivera obliga a confrontar estos patrones. No se la puede desestimar como una víctima de un pasado distante e incomprensible. Fue educada, ingeniosa, psicológicamente sofisticada, mantuvo una resistencia codificada durante décadas. Sobrevivió con su identidad esencial algo intacta a pesar de todo lo que el sistema hizo para destruirla. Su fuerza hace su sufrimiento más visible, no menos. Demuestra cómo es la opresión sistemática cuando se impone a alguien plenamente capaz de comprenderla y resistirla. Su cautiverio duró 3 décadas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más tiempo que la vida adulta de muchas personas. Pasó sus 20, 30 y 40 años en esa prisión forrada de seda. Nunca experimentó la vida adulta fuera del cautiverio. Nunca tomó decisiones libres sobre dónde vivir, con quién asociarse, cómo pasar su tiempo, qué hacer con su cuerpo. Cada momento de cada día estaba determinado por un sistema que la había clasificado como instrumento y le había asignado funciones en consecuencia. La comodidad era real. La seda, las joyas, los jardines, la sofisticación cultural, todo genuino, pero la comodidad bajo control total no es libertad. El lujo sin autonomía no es un privilegio. Ella lo entendió con dolorosa claridad, como lo demuestran sus cartas. Sabía que los observadores podrían mirar sus circunstancias materiales y no comprender su cautiverio. Sabía que la sofisticación del sistema hacía invisible su sufrimiento al examen casual. Este conocimiento era su propia carga. Volvemos ahora a aquella tarde de 1390. Cuando Olivera estaba sentada en su cámara escribiendo cartas por orden, eligiendo las palabras cuidadosamente para satisfacer a los censores mientras incrustaba pequeñas resistencias en el subtexto. Escribió frases elogiando la cultura otomana, mientras sus manos temblaban con una rabia contenida. Compuso párrafos expresando gratitud, mientras su mente gritaba la verdad que nunca podría aparecer en papel. Era una cautiva, era un instrumento, era la prueba viviente de que incluso las hijas reales podían ser transformadas en herramientas del imperio que destruyó a sus familias, y sobrevivió a esa noche y a la siguiente, y a las miles de noches que siguieron a lo largo de 32 años de cautiverio. Sobrevivió fragmentándose en la obediencia que realizaba y la resistencia que protegía en espacios internos ocultos. Sobrevivió encontrando autonomías microscópicas dentro del control sistemático. Sobrevivió manteniendo la conexión con su hermano a través de cartas codificadas. Sobrevivió ayudando a otras mujeres cautivas a navegar por las mismas circunstancias imposibles. Su supervivencia no fue un triunfo, fue simplemente supervivencia. Pero eso significó algo. Significó que el sistema no logró romperla por completo. Significó que un núcleo esencial de Olivera Lazarevich persistió a pesar de la perfecta actuación de obediencia de Despina Hatun. Significó que incluso la opresión sistemática implementada por uno de los imperios más sofisticados de la historia no pudo eliminar por completo la resistencia humana. Eso es un consuelo frío. No redime el horror. No justifica el sistema. No hace que nada de ello sea aceptable, pero importa.
Demuestra que los humanos pueden mantener la identidad incluso bajo condiciones diseñadas para destruirla. Demuestra que las pequeñas resistencias se acumulan, incluso cuando no pueden lograr un cambio práctico. Demuestra que las víctimas de la opresión sistemática no son pasivas, sino que participan activamente en la tarea imposible de mantener la humanidad bajo condiciones que la niegan. Recuerden a Olivera Lazarevich, hija del príncipe Lazar, princesa serbia, cautiva durante 32 años, muerta a los 53. Enterrada en Edirne bajo un nombre otomano, conmemorada en Serbia bajo su nombre cristiano, ambas y ninguna, destruida y resistente, rota y sobreviviendo. Recuerden a todas las mujeres como ella cuyos nombres no se conservaron, cuyas cartas nunca fueron codificadas, cuyos hermanos no pudieron mantener la conexión, cuya supervivencia no dejó rastro en los registros históricos. Existieron. Su sufrimiento fue real. El sistema que las consumió operó con eficiencia administrativa y sanción legal. Olvidarlas permite la cómoda ficción de que tal horror sistemático perteneció solo al pasado distante. Recordarlas requiere reconocer que la capacidad de opresión sistemática sigue siendo parte de lo que las sociedades humanas pueden construir cuando combinan la competencia organizacional con el permiso moral y la estructura institucional. Esa capacidad no terminó con el Imperio Otomano. Persiste donde quiera que el poder crea sistemas que transforman a los seres humanos en instrumentos. Si encontraste este examen valioso, si crees que estas historias importan, si piensas que la honestidad histórica tiene un propósito más allá de la fantasía cómoda, suscríbete. Comenta tu ubicación, porque entender cómo operaron estos sistemas requiere conocer su extensión geográfica, y quédate para futuros videos donde seguiremos examinando las realidades históricas que las narrativas oficiales prefieren oscurecer. Estas voces merecen ser escuchadas. Olivera Lazarevich merece ser recordada no como un cuento exótico de harén, sino como un ser humano que soportó un cautiverio sistemático durante 32 años, mientras mantenía fragmentos de identidad que el sistema intentó borrar. Su historia no es entretenimiento, es un memorial, es documentación, es evidencia que debe preservarse contra el borrado que beneficia a las instituciones poderosas y las narrativas cómodas. Recuerda su nombre. Recuerda lo que le hicieron. Recuerda que fue sistemático, calculado, legalmente sancionado y habilitado por miles de personas comunes que desempeñaron sus funciones asignadas sin enfrentar el horror acumulativo que su participación creó. Esa es la lección. No que el pasado fuera singularmente terrible, sino que el horror sistemático requiere una estructura sistemática y que reconocer esas estructuras sigue siendo esencial, porque continúan surgiendo en nuevas formas cada vez que el poder busca el control total sobre aquellos que no pueden resistir eficazmente. Recuerda.